¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Francis Donovan. Francis Donovan. Francis Donovan. Francis Donovan, el general. El general Francis Donovan. Sí, señor, mujer. Que me parece extraño. Comando Sur. Exactamente, el jefe, el gran jefe del Comando Sur. 2 semanas creo que tiene en el cargo. Sí. Sí, es un de nombramiento muy reciente, ¿no? Claro, y ya está aquí. Ya vino. Viste cómo se reunió y con quiénes se reunió, ¿no? Sí, pero Sí. Antes de hablar de eso, Oye, vamos a saludar. Mujer, Déjame días. saludar porque a mí me gusta, darle los buenos días, aquí, ¿no? Sí, o buenas tardes, buenas noches, como dices tú, dependiendo desde donde nos vean, ¿verdad? Claro. A todos nuestros amigos que están conectados desde muy temprano y muy activos escribiendo en el chat, ¿no? Oye, qué bueno. Sí, bueno, y también un saludo muy especial para todos aquellos que después nos ven en diferido y también nos dejan sus comentarios allí en el canal de YouTube. Mingo, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, visitó Venezuela. Sí. Y es la noticia que acapara la mayoría de los titulares. Como buena estampa el tipo, ¿no? Sí. Recibido en Maiquetía por la señora Laura Dow, la encargada de negocios de la Embajada Americana. Pero estaban allí también Diosdado y Padrino, mujer. Posteriormente hubo una reunión con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, que ayer hacíamos comentarios en relación con el comportamiento del ministro de la Defensa y cómo lo ven las Fuerzas Armadas, también estuvo en esa reunión. Y yo seguro, me imagino que Diosdado y Padrino no dijeron patria, socialismo y muerte. No, seguro, claro que no. No, ¿sabes qué? No hay fotos de ese momento. Hay fotos del recorrido que hizo el general Donovan, fotos con la encargada de negocios de la embajada, pero no hay fotos todavía oficiales. Okay. Del momento cuando se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López, que es interesante porque hay un comentario en las redes sociales en cuanto a que esta reunión, fíjate que el general Donovan, jefe del Comando Sur, se reúne con 2 de los funcionarios venezolanos que siguen teniendo recompensa en Estados Unidos. Sí, señorita. Y entonces un comentario que se hace a qué se debe que de repente teniendo como esa oportunidad de oro de estar allí cara a cara con una de estas personas, las más buscadas, ¿no? De nuestro país por parte del gobierno americano, pues no haya ocurrido. Bueno, hay una actividad diplomática en esto, hay una actividad diplomática en cuanto a que el individuo viene a cumplir con las 3 etapas anunciadas por el presidente Trump y por el señor Marco Rubio. Viene con orden. Repetir que todo se mantenga en calma, la recuperación. ¿Cómo es que es la primera fase porque lo recordaron también? Se reunieron para evaluar el tema de seguridad y el plan de 3 fases del presidente Donald Trump. Sí. Lo cierto es que también el comunicado... Día histórico, dijeron en la Embajada de los Estados Unidos, que yo creo que debe estar a punto de caramelo, de abrirse ya bien. Ha habido anuncios. Pero tiene que haber un embajador, pues, ¿no? Bueno, fíjate que tu vecina te comentaba hoy el tema de esta visita consular que se había acordado el mismo 5 de enero, pero esta visita se produjo el 30 de enero. Esta visita del representante del consulado venezolano, que no se desconoce el nombre, se produjo el 30 de enero. Pues yo me imagino que a propósito de todos estos acercamientos y todos estos cambios que hemos visto, este es el segundo miembro del gobierno americano de alto rango que visita el país. Recordemos que la semana pasada nos visitaba el secretario de Energía, Christopher Wright, y en esta oportunidad, bueno, uno de los primeros comunicados surgió precisamente de la Embajada Americana. Después otro de los comunicados fue por parte del ministro de Comunicación, que también algunos colegas hacían
hacían destacar que en el post publicado en X habían eliminado, en principio, en la primera oportunidad mencionaban la cooperación que va a haber entre los dos gobiernos para combatir el narcotráfico, el terrorismo y todos algunos delitos que se cometen desde acá, y comentan algunos colegas que del post publicado por el Ministerio de Comunicación eliminaron la palabra terrorismo. La pauta es estabilización, recuperación y transición. Exacto. Esa es la pauta, mujer. Sin pausa, pero siempre un mantra nuevo. Un mantra nuevo. Como un nuevo mantra. Que se tiene que cumplir. Que para ese proceso de transición todavía mencionan que falta suficiente, porque estamos precisamente en las etapas de la estabilización y recuperación económica, ¿no? Donde yo no sé quién fue el que mencionó que fue también un funcionario norteamericano que dijo que en ese tiempo va a haber algunas escaramuzas, no sé cuál fue el término que usó. No todo va a ser tan fluido. Sí, ¿no? que va a haber algunos algunos momentos en los que de repente tal vez no estaremos tan de acuerdo con alguna toma de decisiones. No sé. Pudiera ser. Pero bueno, la visita sorprende, la visita la califican, como lo publicaba la misma Embajada Americana, como una visita histórica. Es para evaluar la seguridad, esto es muy importante. La hoja de ruta del proceso venezolano, que como reseñan en El Mundo de España, es un proceso teledirigido desde Washington. Claro, y la presencia de la señora Laura. Déjame bajar aquí el audio. La presencia de la señora Laura es muy importante, porque además, si estoy ya avanzando nosotros en nuestra pauta comunicacional, hubo una señora que le pidió por los presos políticos a Laura que visitara las cárceles. Sí. El reclamo porque ya van más de 96 horas, creo que solo quedan cuatro mujeres en huelga de hambre en las afueras de la zona 7. Qué mal queda este tipo, Jorge Rodríguez, ¿no? Hoy a las 4 de la tarde es esta nueva discusión. Único punto. Hoy a las 4 de la tarde. Único punto. De hecho, hay miembros de la oposición, diputados de la oposición, que dicen que esperan que se apruebe, pero que ellos van a hacer las observaciones pertinentes, y no, cuando tengan que debatir y no estar de acuerdo en alguno de los puntos, pues lo señalarán. Pero tú no necesitas ese instrumento para abrir las cárceles y soltar a los presos políticos. Una cosa son los presos comunes, que pudieran tener un expediente, pero igual hay que revisarlos, porque muchos de esos presos ya tienen la boleta de excarcelación y siguen allí torturados y presos, etcétera. Pero los presos políticos, tú no necesitas el instrumento legal, tú necesitas, como lo ha explicado la doctora Blanca, abran las cárceles. ¿Cuál es el rollo? No hace falta la huelga de hambre, no hace falta ninguna de estas cosas. No, ustedes tienen el compromiso que hay, porque hay un compromiso en abrir las celdas para que salgan todos los presos políticos. Eso no se ha hecho. Sí. Bueno, de hecho, también ha habido revisiones por parte de los médicos, que había las declaraciones de un doctor que se acercó a la zona 7 para constatar el grado de deterioro que han presentado algunas de las personas que están en huelga de hambre. Bueno, ayer una de las señoras hubo que retirarla de la huelga de hambre también. Quedan 4, creo. Quedan cuatro exactamente, pero bueno, para hoy se espera entonces esta nueva discusión de la ley de amnistía, en la que se insiste que no debería ser para perdonar a quienes han perpetrado definitivamente todos los delitos que han llevado a la cárcel a estos presos políticos por pensar distinto, por actuar de manera distinta a lo que impone el régimen, ¿no? Los delincuentes del régimen tienen que pagar. Ellos no pueden estar, nosotros quedamos afuera del juego, ¿no? ¿Qué es eso? Un momentico. No. Así las cosas no son así. En materia de justicia las cosas no son así. Bueno, tú vas a crear un instrumento para salvarte tú.
Bueno, vamos a ver, ¿tú no crees que de repente esta visita del jefe del Comando Sur, que viene por un tema de seguridad y pudiera impactar de alguna manera en este tema también de los presos políticos, que es un punto como de honor también, ¿no? Mira, si estaban allí el señor Diosdado Cabello y el señor Padrino López, y tú acabas de decir que también son personas o personajes. Mira, lo estoy volviendo a leer y The France Press lo publica. Tanto Padrino como Cabello enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, ambas partes acordaron trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración. Añadieron en el comunicado en el que ya les comentaba, eliminaron la palabra terrorismo. Sí. Entonces, pero en este tema de las excarcelaciones, hombre, también hay un caso que la gente, y esto tiene que ver más con esta visita consular que recibió Nicolás Maduro y Cilia Flores, es que algunas ONG están recordando que esa visita consular también debería darse a los presos extranjeros que se encuentran en el país, y eso no se les ha procurado. Un recordatorio que hacen precisamente en el marco de estas cosas que vamos conociendo en relación con el caso de Nicolás Maduro. Pero esto lo decía precisamente la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que señalaban que muchos de los extranjeros que han sido detenidos en Venezuela por supuestas razones políticas, no han tenido acceso a sus consulados, lo que a juicio de la ONG constituye un acto deliberado de aislamiento que contraviene las normas internacionales. Hay unos más notorios que otros, por ejemplo, está el argentino de apellido Galo. Claro, el gendarme. Que la esposa nuevamente se pronunció ayer, pues, ¿no? Bueno, pero es para que notes las diferencias, ¿no? En el tratamiento, claro. en los beneficios, los beneficios que se reciben y que en este caso, pues, se obvian por completo, ¿no? Es lo que nos recuerda entonces esta ONG. Después también tenemos ayer un grupo de expresos políticos asistieron a la misa de la colocación de la ceniza, el miércoles de ceniza, y están exigiendo, ¿no? Y van a presentaron una propuesta de lo que debería incluirse también en la ley de amnistía que, como decíamos, se estima que pudiera ser aprobada el día de hoy. Los excarcelados y el vocero de los excarcelados fue Nick Merevan, estaban pidiendo que la ley de amnistía reconozca que se persiguió el disentimiento. Exacto. Que se persiguió. Pensar distinto. Bueno, pensar distinto. Por eso estuvieron presos. Así que bueno. Y siguen algunos. Mira, en cuanto a... Hay una noticia en cuanto al petróleo venezolano, que Estados Unidos también va a permitir a petroleras pagar impuestos en Venezuela sin riesgo de sanciones. Esa licencia del Departamento del Tesoro permitiría a las compañías energéticas pagar impuestos y regalías al Estado venezolano mediante cuentas supervisadas por Estados Unidos. Sí. Y esta medida surge tras flexibilizaciones parciales al comercio petrolero y establece que contratos y disputas se rijan por leyes estadounidenses, porque según la nota publicada en Monitoreamos, Estados Unidos, y según la última revisión de enero, Estados Unidos desplazó a China como el primer comprador de petróleo venezolano y a Rusia como la principal fuente de diluyentes. Así que bueno, esperemos a ver. Además se suma a todo esto la noticia de que próximamente en abril, se espera que antes de abril, aproximadamente 10 aerolíneas internacionales ya se encuentren operativas. Una de las que llegó ayer, Air Europa, ya aterrizó el día de ayer. Más rápido que Iberia. Antes que Iberia y Plus Ultra. Pero como tanteando el terreno. Se siente que todavía la situación no está clara ni estable, ¿no? Sí. Pero se estima que antes del mes de abril ya pudieran estar 10 aerolíneas completamente operativas y con las rutas ya establecidas. Circuló mucho las declaraciones del Pollo Carvajal. Es verdad. Allí hay una indicación, hay una señalización directa a Maduro. Eso fue a la Corte Penal Internacional cuando estuvo detenido en España. Nosotros lo habíamos comentado aquí, creo que hicimos un programa con Maigor Petit sobre ese particular en ese entonces. Pues, bueno, ¿no? Ayer circuló el audio publicado por David Placer,
en el que mencionaba, le preguntaban con los Maduro ordenó la represión de las manifestaciones de 2016 y 2019. Y explicaba además cómo eran los controles, a través de qué organismos se controlaban o se daban estas órdenes de represión contra la ciudadanía. Hay otra información de último momento, que es la detención. Lo de las gasolineras, no, con eso. No, ayer lo comentábamos, pero no ha habido, todavía no lo he encontrado, el comunicado oficial de PDVSA anunciando esta gasolina de alto octanaje. Pero te decía que la información de última hora publicada en BBC News y que ya está empezando a publicarse en la mayoría de los portales es sobre el arresto al ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Pero eso se llama corrupción, ¿no? Este es el titular de la BBC. Pero eso no se llama corrupción. Es corrupción. Bueno, eso es corrupción. Pero esto es más que todo vinculado con el caso Epstein. Claro, recordemos que por esa razón es precisamente que él pierde el cargo y bueno, porque siguen apareciendo todos los indicios y todas las evidencias. En este caso ha sido todo muy, muy manejado con mucha reserva, pero señalan que esto forma parte de la investigación y dicen que hoy hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk. Pero esto vinculado a todo lo que tiene que ver porque parece que el ex príncipe Andrés suministró información confidencial a este señor Epstein. Sí. En fin. Mira, y en Perú están buscando otro presidente interino, mujer. Bueno, no, ya lo juramentaron. A un congresista de izquierda de 83 años va a casar. Pero en tan poco tiempo llevan ¿cuántos presidentes, mujer? No, llevan muchísimo. Como 10. Ellos han destituido y destituyen. Oye, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, hay elecciones el 28 en julio. El 28 de julio, leí en la nota, bueno, tengo que confirmar la información, pero lo otro que también es Cuba noticia, está a punto de caramelo. Cuba está, la situación de la recolección de basura y todo eso, y el abastecimiento de alimentos está complicado, pero hay anuncios, hay noticias que reseñan reuniones de Marco Rubio con uno de los Castro. Sí. Con el nieto de los Castro. Es un chamo de 41 años. Sí, que ha sido clave también en el gobierno de los Castro. No, pero lo que iba a comentarte, y ya para cerrar, porque el profesor Ñáñez espera, es el tema de los Juanes en el Parque Nacional Morrocoy. Cónchale. Detuvieron a 3 personas. Es que esas fotos pero es que había de verdad una cantidad inmensa de temporadistas y había muchísimas lanchas y había muchísimas... De motores. Y me imagino que debe haber habido muchísima música a todo volumen y además la razón por la cual detienen a estos 3 individuos es precisamente porque tenían las espumas, hay los aerosoles que son contaminantes y que están prohibidos en el Parque Nacional Morrocoy. De hecho, también hubo pronunciamientos por parte de Delcy Rodríguez, junto con la nueva ministra de Turismo, y haciéndole llamados a la directora, a la presidenta de Imparques, para que en los próximos asuetos se tomen medidas un poco para controlar este tipo de situaciones. Bueno, porque eso está ahí, lo que hay es que cumplir las leyes. En el ORSA, que nosotros el año pasado reseñamos lo que sucedió allá. Allá eso es marzo, ¿no? En la fiesta del ORSA es el 19 de marzo. Dentro de un mes. Bueno, pero ya tomaron algunas decisiones. Las autoridades de la alcaldía del municipio Rómulo Gallegos en el estado Apure oficializó mediante la Gaceta Municipal número 825 un decreto que establece un conjunto de normas para regular las fiestas patronales y turísticas del ORSA 2026. Bueno, fíjate, para evitar cualquier atropello y que termine ocurriendo como ocurrió el año pasado. Así que bueno, dejemos hasta quedar nuestro resumen de noticias para que podamos conversar entonces con el profesor Carlos Ñáñez. Magnífico.